Al versículo número 5 y nos dice la palabra de Dios: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6 nos dice la palabra de Dios, fíjense cómo dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Hermanos, el apóstol Pablo batallaba con algo con lo que su servidor batalla, y ese es el orgullo, es la soberbia. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice: si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. No sé tú, hermanos, pero para mí suena un poco orgulloso. Yo sé que tú no batallas con eso, hermanos. Solamente el apóstol Pablo y yo batallamos con eso. Nos dice la Biblia, hermanos, la soberbia, hermanos, es creernos autosuficientes. La Escritura nos dice en Juan 15:5: pero separados de mí nada podemos hacer. Y lo sabemos y lo leemos, pero muchas veces vivimos nuestras vidas ausentes, hermanos, de leer la palabra de Dios, de orar. A veces pasamos una semana sin congregarnos y creemos como si es lo más normal de nuestras vidas, y no denota una sola cosa más que soberbia en nuestras vidas, hermanos. Creemos que podemos sin Dios, creemos andar un día sin un devocional, sin venir a la casa de Dios, sin orar. Solamente denota que hay orgullo, hermanos, en nuestro corazón. Y creemos que solos podemos, hermanos. Cuando me encanta que el salmista dice en el Salmo 103 que Él se acuerda que somos polvo. Gracias a Dios que Él se acuerda, hermanos, porque a mí se me olvida. A ti se te olvida que eres polvo, hermano. El pueblo de Israel se olvidó del Señor, y por eso le dice en Éxodo: cuídate de no olvidarte de tu Dios, porque es hasta que estamos enfermos, hermanos, y en problemas, que nos acercamos más a Dios. Pero cuando todo está bien, hermanos, no nos acercamos. Nos empezamos a alejar un poco de la iglesia, empezamos a dejar un poco nuestra lectura de la Biblia. Pablo batallaba con la soberbia, hermanos. Yo batallo con eso. Filipenses capítulo número 3, versículo 4, vayamos para allá. Nos dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 4. El apóstol Pablo nos empieza a dar su tarjeta de presentación, si podríamos llamarle. Y dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El mejor cristiano, hermano, está diciendo eso. Yo sé que tú no batallas con eso, hermano, no te preocupes, no me voltees a ver raro, hermano. Solo el apóstol Pablo y yo batallamos con eso, no te preocupes, hermano. ¿Estás tratando de decir que yo soy orgulloso? No, hermano, por supuesto que no. Solo el apóstol Pablo y yo. Y nos dice el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Pero el apóstol Pablo decidió humillarse para poder ganar lo más precioso que puede ganar un creyente. Versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. En la versión antigua usa la expresión estiércol, hermanos. Lo tengo como basura. Pero ¿para qué todas esas cosas las he tenido como pérdida por amor a Cristo? Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, hermanos. Ganó lo más hermoso, ganó a Cristo, amén. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El apóstol Pablo dio todo para conocer más de Dios. Hermanos, cada vez que te acercas más a Dios, te das cuenta de cuán grande es Él, hermanos, amén. Cuando tú entras de León a Irapuato en ese puente y ves el edificio de cristal, hermano, yo lo tapo con un dedo. Y me voy acercando cada vez más, hermanos, y ya solo tapo la mitad. Y cada vez que me acerco más y me paro abajo de ese edificio, hermanos, ya no lo puedo tapar, tengo que voltear a ver hacia arriba. Y tú y yo tenemos una idea de Dios, pero cada vez que te acercas más, te das cuenta cuán chiquitos somos y cuán grande es nuestro Dios, hermanos, amén. El cielo no puede contender el poder de Dios. La Escritura nos dice que cualquiera que se enaltece será humillado. No dice tal vez, dice será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Bíblicamente solo tenemos dos opciones: o nos humillamos delante de Dios, o Dios tendrá que humillarnos, y Él sabe cómo hacerlo, hermanos.
Dios no quiere humillar a nadie, hermanos, pero Él quiere que andemos con humildad. Y ya sea que lo hagamos voluntariamente o Él tendrá que hacerlo en nuestras vidas. Debemos de saber y reconocer que en nuestra naturaleza está la soberbia, hermanos. Está en nuestra carne, está en nuestro viejo hombre, está dentro de nosotros. Yo lo decía, la soberbia, hermanos, la arrogancia es como el zacate. Crece, hermanos, y hay que podarlo de vez en cuando porque siempre crece, hermanos. No hay una temporada como el invierno que deja de crecer un poco, siempre crece, hermanos. Yo siempre debo de podarlo, hermanos, y yo batallo con eso nuevamente. Yo sé que tú no, solo el apóstol Pablo y yo. Pero nos dice la Biblia, regresamos a 2 de Corintios 12:6. 2 de Corintios capítulo 12, versículo número 6. Nos dice la Biblia: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Algunas personas creen que tal vez era una ceguera cuando iba camino a Damasco y se había quedado ciego un tiempo. Personalmente yo creo que era un dolor físico que tenía en su cuerpo, pero la Biblia no lo expresa en su totalidad. Así es que nadie puede tener la total certeza de cuál era el aguijón en la carne. Pero dice, hermanos, fíjense cómo dice: un mensajero de Satanás que me abofeté. No, creo que eso duele. Y a veces Dios tiene que darnos una cachetada espiritual, hermanos, para ubicarnos, para que no me enaltezca sobremanera. Voy a explicar esto un poco más adelante. Pero Dios humilló al apóstol Pablo para que Dios pudiera usar al apóstol Pablo. A veces lo vemos como algo malo, pero Dios usó al apóstol Pablo. Sin embargo, fue doloroso. Si el mejor cristiano batalló con soberbia, yo creo que también nosotros batallamos con soberbia. Amén. Amén. Si tú crees que tú no batallas con soberbia, tú estás en grandes problemas, hermano. Y eres la persona más soberbia. Debemos de reconocer nuestra condición, hermanos. Realmente sí batallamos con eso. Nos dice en Lucas, hermanos, solamente escuchen. Dice la Biblia: unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, dice la Biblia que oraba consigo mismo, porque esa oración no llegó a Dios. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oh, hermanos, que eso nunca llegue a nosotros. Y ya tengo un poco más de tiempo en la vida cristiana y soy mejor que alguien más. Hermanos, no somos mejor que nadie. Y dice la Biblia que el otro, hermanos, pecador, estaba diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador, y ni siquiera podía voltearlo el rostro al cielo. Dice la Biblia que ese hombre fue justificado, hermanos, más que el otro fariseo. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Nos dice la Biblia: el cual siendo en forma de Dios, hermanos, Jesús era Dios en un cuerpo físico, hermanos, pero era Dios en la carne. Y siendo Dios, hermanos, no estimó a ser igual a Dios. Dios, hermanos, todo el poder de la deidad reposado dentro de un cuerpo de piel judía, no se aferró a ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermanos? ¿Saben qué significa siervo, hermanos? Esclavo de Dios. Y tú y yo no podemos ser siervos de Dios, hermanos. ¿Saben qué denota eso? Orgullo, soberbia, hermanos. ¿Saben por qué no ganamos almas? Por soberbia. ¿Saben por qué no asistimos a todos los servicios? Por soberbia. Creemos que solos podemos. ¿Qué me van a enseñar a mí? Soberbia. ¿Saben por qué no nos sujetamos a autoridad? Soberbia, altivez, hermanos. Somos orgullosos y por eso hacemos todo lo que nosotros mismos queremos hacer. Somos nuestro Dios. Jesús dice que se despojó a sí mismo, hermanos, no aferrándose
a algo que pudo haberse aferrado. Nos dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Pero recuerden que la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. Por eso continúa diciendo la Biblia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos, el nombre de Jesucristo, hermanos. No hay hombre más sublime, hermanos. No es el Papa, no es Mohammed, hermanos, no es María, es el nombre de Jesucristo, hermanos, el nombre que es sobre todo nombre. Y nos dice que un día toda rodilla, hermanos, se doblará en los cielos y en la tierra, y eso incluye a todos los ateos y sectas, hermanos. Un día toda rodilla se va a doblar delante de Dios, y confesarán, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lamentablemente para algunos será muy tarde, pero gloria a Dios, hermanos, tú y yo le confesamos desde la tierra. La humillación trae exaltación, hermanos. Cuando aquel pequeño joven Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría, hermanos, Dios le dio sabiduría, porque el principio se aplica en todas las vidas. Ahora, hermanos, humildes no es traer ropa sucia o rota, es saber quién tú eres, hermanos, y quién es Dios. Que todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios, hermanos. Que solamente somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Es el reconocer lo que eres, hermanos. Que todo lo bueno en nuestra vida es por la buena mano de Dios. Nos dice la Biblia, toda buena dádiva, toda, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Reconocer que todo lo que tenemos y lo que somos es únicamente por Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. Vayamos a Isaías capítulo 14, versículo 12. El gran pecado de Lucifer fue querer ser igual a Dios. Isaías capítulo 14, versículo 12 nos dice la Biblia: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Esto es muy importante, hermanos. Dice la Biblia que Satanás decía con sus labios, hermanos, y lo decía. ¿Dónde lo decía, hermanos? Porque un corazón puede ser un corazón orgulloso, hermanos, aún sin decirlo. Pero Dios sabe nuestros pensamientos del corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, ¿qué dice, hermanos? Semejante al Altísimo. Fue tanto su orgullo, hermanos, hasta arriba, que Dios lo descendió a lo más profundo del infierno, hermanos. Fue el gran pecado de Satanás. Y fue un pecado que se puede introducir en nuestras vidas si no nos cuidamos. Nos sigue diciendo la Biblia, hermanos: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán. 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, el infierno, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. El que se enaltece será humillado. Síganme, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo número 7. A veces Dios tendrá que mandarnos un aguijón en la carne, hermanos. Y qué bueno que lo mande. Gracias a Dios que nos manda un aguijón en la carne. Nos dice el versículo 7: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté sobremanera. ¿Para qué, hermanos? Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Saben por qué a veces, hermanos? A veces pasan cosas fuertes en nuestra vida, hermanos, que Dios nos manda un aguijón, hermanos, porque nuestro corazón está tan lleno de orgullo que Dios tiene que mandarnos algo, hermanos,
que nos doble y decimos, Señor, sin ti no puedo. Señor, ¿me puedes ayudar con eso? Y gracias a Dios que Dios mande esos aguijones, hermanos. Porque Dios quiere usarnos, amén, hermanos. Pero no poder usarnos con un corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia. El apóstol Pablo oró, hermanos, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado que lo quite de mí 3 veces. Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón. Y Dios no contestó esa oración, hermanos. Y hay muchos cristianos que se desilusionan si Dios no contesta tu oración. Hermano, a veces Dios dice que no a algunas cosas, pero Él siempre dice que sí a su gracia, hermanos. La respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Me encanta en inglés, dice, my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. A veces no nos da cosas, pero nos da gracia, hermanos, amén. Y es mejor que cualquier otra cosa. Bástate mi gracia. Bástate, hermanos, como el Señor abriendo sus brazos, diciendo, mi gracia es suficiente. A veces tenemos problemas, aflicciones, deudas, dudas, falta de fe, dolencia, pero te tengo buenas noticias, cristiano. Su gracia es suficiente, su gracia es suficiente, su gracia es suficiente, hermanos. Dios dijo, bástate mi gracia. No existe nada para lo cual la gracia de Dios no sea suficiente. Tus peores días nunca estarán demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Pero ojo, hermanos, tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia de Dios. Todo es por gracia. La primera cosa que es por gracia es su amor. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Todo es por su gracia. Y la Escritura dice que su gracia es suficiente. Nos dice este texto, hermanos, hermosa Escritura. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura, ¿qué dice, hermanos? Gracia. ¿Saben por qué nos ama Dios, hermanos? Por pura gracia. Porque tú y yo no merecemos el amor infinito de Dios, pero Dios dice, yo decido amarte de pura gracia. Amén, hermanos. No solamente nos salva por su gracia, sino que nos salva, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe. Nos ama por gracia, nos salva por gracia. Romanos 3:24, nos justifica por gracia. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su, ¿qué dice, hermanos? Gracia. Gracia. La justificación, hermanos. Que Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. ¿Cómo es eso posible? Una respuesta: gracia. Gracia. Por su gracia somos justificados. Somos declarados justos delante del gran juez, hermanos. Amén. Por la justicia de Cristo, cuando Él dio su vida en la cruz por nosotros. Vayamos a Salmos capítulo 45, versículo 2. No solamente nos ama por gracia, no solamente nos salva por gracia, no solamente nos justifica por gracia, sino nos bendice por su pura gracia, hermanos. Dice este versículo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿Saben por qué tenemos bendiciones de parte de Dios? Por su pura gracia, hermanos. La pura gracia de Dios. Todo es por gracia, hermanos. Amén. Su gracia es mayor que tus dudas, su gracia es mayor que tus miedos, su gracia es mayor que tus problemas familiares, su gracia es mayor que tus problemas laborales, su gracia es mayor que problemas económicos, emocionales. Tú menciónalo, su gracia es mayor, hermano. Amén. Pero Él da mayor gracia, dice la Biblia. Esta gracia, hermanos, que restaura, esta gracia que bendice, esta gracia que salva, esta gracia que justifica, esta gracia que sana todas tus dolencias, hermanos, esa gracia la necesitamos. Amén. Pero hay dos personas que no pueden tener esa gracia de Dios en su vida. Hasta suena algo raro, bueno, que hay algo más grande que la gracia de Dios. De acuerdo a la Biblia, hay dos tipos de personas que no pueden tener la gracia de Dios en sus vidas, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Aquí está la primera. Tú y yo necesitamos de esa gracia que se predicó, pero si tenemos esto, no podremos tener esa gracia.
Hebreos 12:15 dice la Biblia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la que, hermanos, La gracia de Dios. que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. Hay una cosa que estorba la gracia de Dios, y es amargura en un corazón, hermanos. Pero yo ya soy cristiano, soy una nueva criatura. Está bien, hermanos, pero tenemos la antigua naturaleza también por ahí. Si guardamos amargura en nuestro corazón, hermanos, vas a vivir con amargura sin la gracia de Dios. Y Dios te va a decir: no te voy a dar de mi gracia. ¿Quieres andar amargado? Te voy a dejar amargado sin gracia. Qué triste si un cristiano viva su vida amargado y no poder servir al Señor, no poder cantar. Pero es que no sabe, pastor, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Hermano, no importa eso, tú necesitas la gracia de Dios en tu vida. Amén. Deja esa amargura, hermanos, déjala en el altar hoy en la noche, entrégasela al Señor. Vas a vivir sin gracia. No sea que estorbe. Y no solamente estorba la gracia de Dios, sino que vas a estorbar la vida de tus mismos familiares, amigos y hermanos. Y vas a contaminar a otra gente. Ocúpate de tu vida, hermanos, amén. De la tuya, hermano, amén. Suficientes problemas tenemos con la nuestra, hermanos, para andar tratando de ayudarla de todo el mundo. Ocúpate de la tuya, hermano, y guarda tu corazón. La Biblia nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No permites que alguien ajeno contamine tu corazón, hermanos. Es tan difícil cuidar un corazón y es tan fácil mancharlo. Es tan fácil, hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda el tuyo, hermanos. Con el tuyo es suficiente, hermano, amén. El tuyo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando guardas tu corazón, Dios va a dar gracia a tu vida, hermanos. Vas a disfrutar más tu vida. Dios te va a poder bendecir, hermano, amén. Pero con un corazón amargado, hermanos, ahí no hay gracia. Solo hay dolor, desesperación. Número 2, hermanos, primera de Pedro 5:5. No solamente es amargura, sino soberbia, orgullo. Versículo 5 dice la Biblia: igualmente jóvenes, están sujetos. Versículo número al final dice: porque Dios resiste ¿a quién, hermanos? Y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios resiste a los soberbios. Dios dice: no te voy a dar de mi gracia. Y da gracia a los humildes. Versículo 6 nos da la respuesta y nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Yo me pongo a pensar en esa mano cada vez que tú y yo oramos. Es como si nos pusiéramos en esa mano, hermanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera tiempo. El mismo principio se repite a lo largo de toda la Biblia. Y luego nos dice, hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Nos dice: sed sobrios y velad. Vamos a seguir subiendo un poco más. Debemos ser sobrios, hermanos, estar atentos, porque hay un adversario, hermanos, que es el diablo, que nos va, hermanos, a atacar con esas dos áreas, con orgullo, hermanos, y con amargura en nuestro corazón. Y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, a veces hasta en la iglesia, hermanos, tenemos otros pensamientos. No pensamos en la palabra de Dios, pensamos en qué vamos a ir a cenar. Somos apáticos, hermanos. Hermanos, sed sobrio, que hay un adversario. Luego nos dice, versículo 9: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y fíjense qué hermoso dice el versículo 10. Y el Dios de toda, ¿qué dice, hermanos? Gracia. Lo que tú y yo necesitamos, hermanos, en esta noche. La gracia de Dios en nuestras vidas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, fíjense cómo dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, fortalecer y establecer.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Nos dice la Biblia y me ha dicho, qué hermoso que Dios nos diga eso en esta noche, hermanos. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando un cristiano llega a madurar, hermanos, y un cristiano puede tener la gracia de Dios en sus vidas, un cristiano puede llegar a decir, en buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo prefería aún tener, hermanos, aflicciones con la gracia de Dios, hermanos, que estar lejos de su gracia. Pero el cristianismo nuevo de hoy en día, Dios no contestó mi oración, ya me voy. No me saludaron en la iglesia, ya me voy. Por favor, hermano, simplemente muestra que no hay gracia, hermanos. No hay madurez en nuestra vida. Hay dos maneras de tener su gracia. La primera ya vimos que es humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Y número 2, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 16. No es muy difícil, hermanos, es pidiéndola. Pidiéndola. Hebreos 4, 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué dice, hermanos? Gracia para el oportuno socorro. ¿Saben cuándo es ese socorro, hermano? Mañana en la mañana, el martes, el miércoles. Cada decisión que debemos tomar toda la semana, tú y yo necesitamos de esa gracia, hermanos. Terminamos por aquí, vayamos a 2 de Corintios 9, 14. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 14. Este versículo es impresionante. Salgan con este versículo en su corazón. Dice la Biblia, asimismo en la oración de ellos por vosotros, si ven es por la oración, a quien aman la causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Amén, hermanos. Superabundante gracia de Dios. Yo no conozco tu dolor, no conozco tus penas, no conozco las cargas que traigas en esta noche, hermanos, pero no me digas que la superabundante gracia de Dios no sea suficiente para tu problema. Nos ahogamos en un vaso de agua, hermanos. La definición de superabundante es excesivamente. La definición es sin número. Es la incontable gracia de Dios, eminente, supereminente. Y si unimos esa palabra, hermanos, suena hermoso y suena la eminente, excesiva, superabundante gracia de Dios, hermanos. Amén. Yo quiero que eso repose sobre nuestras vidas, hermanos. La superabundante gracia de Dios. Carlos Spurgeon dijo, si la gracia de Dios fuese un mar, sumérgete bajo su sublime gracia. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, hermanos. Amén. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 9. Terminamos en este versículo y escuchemos cómo dice el apóstol Pablo, por obra del Espíritu Santo, en 1 de Corintios 15, 9. De aquí escuchamos un apóstol Pablo diferente. Y nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. La carta de presentación cambió un poquito del libro de Filipenses. Es el mismo apóstol Pablo. Nos dice, pero yo, que soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él recordaba lo que antes era, antes de ser lo que hacía. Y nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que tú y yo somos en esta noche, el hecho de que tú estés, hermanos, con un corte como un hombre, y que seamos diferentes, y que vistamos de una manera diferente, y que creamos de una manera diferente, es solo por una sola cosa, hermanos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si tú y yo estamos sentados en una iglesia cristiana en esta noche, ¿no es tu gran amor por Cristo, hermano? Es su gracia.
Si Dios ha cambiado nuestra vida, hermano, nuestro gran esfuerzo en la vida cristiana es su gracia. Si podemos servir al Señor y cantarle, solamente es por una cosa. El apóstol Pablo dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y lo que soy, dice, no ha sido en vano. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero con mucho cuidado, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, hermanos. Todo es por pura gracia, pero solamente dos personas no la pueden tener: personas con un corazón amargado o personas con un corazón lleno de orgullo, de soberbia. Si tienes una de ellas o las dos, déjalas esta noche, hermanos, e intercámbiala por la superabundante gracia de Dios en tu vida, y que Dios te pueda decir: bástate mi gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Todos